Hay quien no entiende el concepto y la importancia que puede tener lo que en medicina se llama medicina preventiva, salud pública, y en el caso de las ciencias del comportamiento se denomina higiene mental de la comunidad, que es una parte obviamente de lo que se ha descuidado enormemente, no solamente en la difusión del concepto, sino también en la integración de servicios para la población en general, que puedan permitir que la teoría acerca de este tema, higiene mental de la comunidad, tenga un lugar preponderante entre la medicina preventiva en el país. Y hacemos hincapié en la medicina preventiva porque es la medicina que no cuesta o que resulta muchísimo más barato. El ejemplo más común en la medicina general, hablando en términos de salud pública, es prevenir enfermedades a través, por ejemplo, de la vacunación. O algo tan simple como se hizo hace muchísimos años, aunque usted no lo crea, siendo yo un médico joven, se hicieron las primeras campañas para que los niños acostumbraran a lavarse las manos antes de comer o antes de llevárselas a la boca por alguna razón. Ese hecho tan simple disminuyó enormemente la cantidad de muertes de infantes en México por problemas gastrointestinales. Obviamente, estas campañas tan simples, como no le dejan dinero ni al poder, ni a los tranzas del poder, ni a los corruptos, porque decir que se laven las manos no cuesta. El Estado tiene un tiempo destinado para difundir en los medios de comunicación lo que quiera, pues no le conviene a los políticos que han ocupado los cargos en la Secretaría de Salud, antes Secretaría de Salubridad y Asistencia, y pues no se llevan a cabo ya, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo hice mi servicio social en Tabasco, el índice de parasitosis intestinales era verdaderamente brutal. Yo recuerdo que había pacientes que me llevaban allá en la ranchería de la playa donde yo hice mi servicio, en Paraíso, Tabasco, frascos grandes de Nescafé llenos de parásitos. Por ejemplo, tricocéfalos, que es un parásito que verdaderamente abundaba allá. Y no se diga de ascárides, que son las lombrices intestinales. ¿Y qué era lo que sucedía? En Tabasco, el principal alimento de los campesinos es el pozol. Y el pozol, como todos ustedes saben, es una masa hecha de cacao molido al metate con pinole. El pinol o pinole es maíz molido con un poquito de azúcar. Entonces, esa masa se llama pozol. Y esa masa se lleva en un morralito envuelta en hoja de plátano, y el campesino llevaba tradicionalmente una jícara y agarraba agua de donde fuera, lo mismo de un pozo que de un río, que de una acagual o de donde fuera, y a la hora que tenía sed y hambre, pues su agua, por supuesto sucia, batía con las manos su masa de maíz y tomaba su pozo. Obviamente había una infestación por parásitos brutal. Entonces cuando yo llegué al pueblo les decía, bueno, pues está bien que eso comida tradicional, pero lávense las manos antes de hacerlo. Bueno, pues por supuesto que no me hicieron caso la mayor parte. Ya existían obviamente las licuadoras, les decía, mire, si tiene una licuadora, háganme la licuadora, pues tampoco hicieron caso. Las parasitosis siguieron y hubo algún campesino acomplejado quizá o enojado por lo que yo les pedía que hicieran, que me decía a veces que yo era el doctor Pozol, porque los obligaba a eso. Pero la medicina preventiva puede ser así de sencilla. Cúbrase la nariz y la boca cuando salga de un ambiente cálido al frío, cuando en una época donde haya influenza, etcétera, cosas muy simples. Pero ¿qué pasa con la salud mental pública?
con la higiene mental de la comunidad? Pues nada, porque la teoría del Estado totalitario, como lo es, por ejemplo, en los Estados Unidos, como lo ha sido en los países nazis, o en el nazifascismo, o pues, los grandes imperialismos, como lo fue en el Imperio Británico y lo sigue siendo ahora, en esta caterva de canallas que siguen la política exterior norteamericana para aplicarle todos los ámbitos en los países, pues hay que dejar que la gente se enferme para que consuma medicamentos muy caros, comprados a empresas transnacionales que prostituyen al médico o a la medicina en general, difundiendo medicinas cada vez más complicadas, más caras y más dañinas por sus efectos secundarios, y se construyen hospitales mal hechos para construir después otros mejor hechos o remodelarlos, se importa material quirúrgico, material de todos tipos a precios exorbitantes para curar enfermedades que se pueden prevenir. Imagínense la salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no se pueden inventar cosas para realmente manipular la industria farmacéutica como se manipula en la medicina general o en la cirugía. Sin embargo, ya se empezó a hacer con algunos medicamentos como los ansiolíticos, por ejemplo, que la mayor parte son adictivos, y algunos medicamentos que inicialmente se diseñaron para epilepsias ahora se usan como reguladores, entre comillas, de conducta, con muchas complicaciones, porque alteran el apetito, consecuentemente el peso del enfermo, y no están resolviendo muchas cosas que se pueden resolver con el medicamento correcto, a la dosis correcta y sin gasto mayor para el paciente. Pero ¿qué es lo que está pasando en términos generales en el mundo? Los gobiernos totalitarios, los gobiernos imperialistas, todos los que siguen la política económica que sigue el nuestro, esta política neoliberal, criminal, brutal y depredadora, ¿qué es lo que hacen para que la gente no se sienta bien y le pida al Estado que haga cosas que tienen que ver con la represión de las necesidades sociales y personales de los ciudadanos? Pues lo que hacen los gobiernos es crear el terror, crear el miedo. Ustedes lo vieron hace muchos años, usaron los países totalitarios, unos el terror hacia el comunismo y otras el terror hacia el capitalismo. En ambos extremos de la ideología política, de derechas o de izquierdas, había que tenerle miedo al otro. China, ¿cuántos años, decenios fue el tigre de Oriente? Había que tenerle miedo a los chinos porque eran millones y además comían ratas. Y estaban tan muertos de hambre que iban a invadir al mundo, cuando ahora son los chinos los que nos han invadido a muchos países comercialmente hablando. Ese terror causado sobre la población es un terror inducido, es un terror preparado políticamente, es un terror para engañar y para asustar. Es el gran coco de la actualidad. Y mientras la gente viva asustada, va a tener angustia, después va a tener angustia excesiva, después va a tener angustia generalizada, después va a tener estrés en su modalidad eustrés, es un estrés bueno, sirve para hacer cosas. Después va a tener el distrés o disestrés, que es el estrés malo, y va a terminar en la muerte por enfermedad aguda, en ocasiones por enfermedad crónica al resultado del estrés, o con una depresión mayor que le puede costar también la vida. ¿Qué se hace para asustar? Pues crear cocos, crear fantasmas y apoyarlos con los medios de comunicación masiva. Ya sé yo, por ejemplo, lo que pasó con uno de los precandidatos en el sexenio pasado. Él era un peligro para México.
Y obviamente la gente imbécil es un diagnóstico, no es una grosería. En la antigüedad, el retrasado mental también se llamaba imbécil o se llamaba idiota, aunque el término idiota viene del griego idiote, que es la nominación que llevaba el ciudadano que no participaba en las decisiones de la polis, es decir, de la ciudadanía. Entonces el idiota es el que no participa. El imbécil es el retrasado mental, con mucho respeto para los niños o los adultos que tienen oligofrenia. Oligo significa en griego poco y frené pensamiento. Pero de estos oligofrénicos masivos inducidos por los medios de comunicación, pues creyeron en que un sujeto podía ser peligro para el país. Y bueno, ahí están las consecuencias de meter ese miedo. Yo todavía recuerdo hace algunos años el lema de cristianismo sí, comunismo no, y un pescado pintado en las casas. Y barbaridades que realmente han sido de los 10 engaños más grandes al pueblo de México, de los que vamos a hablar algún día. Obviamente después, cuando se acaba el fantasma del comunismo, se acaba el fantasma de los peligros para México, pues ya había aparecido el fantasma de las drogas o del narcotráfico, que ha permitido que el imperialismo norteamericano penetre económica y políticamente en todos los países del Cono Sur, que son o somos productores de materia prima y que pues obviamente surtimos el mercado de consumidores gringos de estas sustancias de uso y abuso. Nosotros producimos porque hay quien nos compre. Más de 50 millones de usuarios de drogas ilícitas en los Estados Unidos de Norteamérica, pues hacen que haya la necesidad de producir marihuana, heroína blanca, heroína morena, cocaína y ahora las llamadas drogas de diseño, de las cuales el principal comerciante o traficante en México fue el suegro de un expresidente de la República. Entonces, obviamente, se crea el miedo, el Estado empieza a controlar el narcotráfico abriendo grandes vías de paso para las sustancias hacia los Estados Unidos de Norteamérica, que son del mercado consumidor, e inventa después la delincuencia organizada. Se queda con un cártel, lo protege, lo cuida y pone a pelear a todos los demás y los reprime. Y después, los delincuentes que no pudieron unirse al gran negocio del narcotráfico, pues se meten al tráfico de autopartes, al robo de automóviles, al secuestro, al robo de los cuentavientes, al robo de casa de habitación, que ya está un poquito ya es menos popular, y se mete a otros aspectos donde ya se usan los medios de comunicación, como es el secuestro express, a través de las llamadas telefónicas, etcétera, hasta el ciberdelito. Y ahora, copiando o parafraseando a la mafia italiana de Chicago y Nueva York, el derecho de piso. Ahora le llaman delincuencia organizada a todo eso que no es narcotráfico. Aunque la delincuencia organizada realmente está en el poder. Están bien organizados, tienen su partido y controlan las elecciones, etc. El caso es meterle miedo a la población. Y el que tiene miedo se angustia y se enferma, se encierra, se aísla, y la célula de la sociedad, que es la familia, se aísla totalmente, y nos quedamos las familias con un órgano unicelular que no sirve casi para nada, en lugar de formar parte con otras células como nosotros del tejido social. Y luego se aísla el tejido social y ya no formamos parte como tejido social de un órgano social, es la comunidad, y luego ya no formamos parte del organismo total, que es el Estado. Así nos han dividido, nos han atomizado, nos han hecho microscópicos y nos han metido miedo. Por eso vivimos en búnkeres encerrados, sin que nadie sepa quién es el vecino, ni les interese la vida de los demás, perdiéndose el sentido comunitario, es decir, la vida común, la civilidad, no nos importa lo que hagan los otros,
y por supuesto la gran desconfianza hacia todo, incluso hacia las ideas religiosas, que antes, a pesar de ser uno de los grandes engaños al pueblo de México, pues contenían un poquito y servían con la fe para aliviar algunos problemas de salud mental. Dicen mis compañeros de terapia, la fe es el único antídoto contra el miedo. Pues ya se ha perdido también. Entonces, la salud mental del mexicano se encuentra en una situación crítica, mucho más crítica que cualquiera de las enfermedades que afectan la salud física de los mexicanos. Pero pues el Estado no lo reconoce porque eso está obligando al ciudadano a encerrarse a ver noticieros y aumentar sus miedos. Lo peor que usted puede hacer es ver un noticiero en la mañana, porque ya se le echa a perder el día, y menos escucharlo, porque ni siquiera es la vivencia de la imagen, pervertida como lo hace Televisa, por ejemplo, pero ahí está. Entonces somos una sociedad sin salud mental. Por eso no hacemos nada por mejorarlo, porque estamos en el pánico de la acción. Los unos cuantos que escribimos en los medios o que hablamos en los medios, pues obviamente lo hablamos entre nosotros, porque los que me escuchan o me ven piensan igual que yo. El problema es los demás. 5 millones de mexicanos que están en los medios no pueden modificar la mentalidad de otros 110 millones que siguen creyendo en la televisión comercial y sus noticieros, que siguen teniendo miedo, que siguen pensando que decir, hablar o actuar en política está mal. Casi es pecado. Y lo que sí ha sido pecado, compañeros, es haber dejado la política en manos de los políticos profesionales, entre comillas, en lugar de tomarla en nuestras manos y hacer la política nosotros. Eso es lo que es la democracia. Mientras no entendamos la salud pública, y hablar de política es hablar de prevención de la salud pública, higiene de la comunidad, no van a entender que si no actúan en contra del engaño que les causa terror, que es el terrorismo del Estado sobre los ciudadanos, el país se va a acabar, se está acabando, se está hundiendo, porque estamos, y lo sabemos todos, en un auténtico despeñadero.